Bien, yo me crié en un colegio de jesuitas. Allí estudié primaria y, como cualquier niño de aquella época, pues aprendíamos todo aquello que se enseñaba dentro de la religión. Como católico nos movíamos pues en aquellos rituales y en aquellas fiestas que se celebraban en el colegio y en eso. Pasó el tiempo y con 15, 16 años pues empecé a interesarme más por las cosas espirituales. Todo aquello que mis padres me habían enseñado y en el colegio me habían también enseñado, pues estaba ahí como que lo había recibido sin entender, sin comprender muchas cosas. Lo cierto es que en mí despertó una necesidad de saber aquello que tanto estudiábamos en matemática, en física, en historia. Uno tenía inquietudes y empecé a saber el porqué. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la Virgen María? Y toda esta historia que nos habían inculcado de pequeños, quería darle ya un sentido más realista, más a aquella inconformidad de entender por qué el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por qué tenía que morir. Y todas esas preguntas que a una edad de adolescente pues te vienen a la cabeza y quiere uno resolver. En la ignorancia y quizá en la inquietud y en el fervor de esa edad, pues quizá varié y puse a buscarme en otros sitios, buscar lo que decían los musulmanes, buscar lo que decían los protestantes y otras religiones, pero no le sentía y no encontraba nada. Creo que todas tenían una historia, una forma de vida y unas maneras de actuar, pero ¿cuál era la que yo creía que podría ser la verdadera? Y a mí me llevó todo eso a una falta de fe, a una falta de credibilidad. Y me hice ateo, me hice agnóstico. Empecé a decir, esto no existe, todo esto es una invención del ser humano para acarrear con las masas, para dominar el mundo, para llevar a los pueblos a un interés propio de una religión, de unos políticos, etcétera, etcétera. Al punto que un día alguien me llamó y alguien me dijo, Jesús te ama. Y a mí eso me chocó. Tendría unos 18 años. Y bueno, como que Jesús me ama. Si Jesús murió en la cruz, dicen que resucitó, pero que Jesús me ama, me lo estaba diciendo en presente. Y a mí eso me cautivó y me hizo mucho que pensar. Pasó el tiempo y otra vez, en mis luchas, en mis dudas, en mi forma de buscar la verdad, de buscar aquello que me habían enseñado, me habían hablado de Jesús, le quería dar un sentido vivo a mi vida. De ahí que empecé a leer la palabra de Dios. Empecé a leer la Biblia, los Evangelios, y como si alguien me iluminara, empecé a entender cosas que antes que había leído no le entendía. De ahí empecé a conocer quién era Jesús, quién eran los apóstoles, quién era la Virgen María, y todo aquel plan divino que explica y que se lee en las Escrituras. Y eso empezó a inculcar en mi corazón y a empezar a responder preguntas que yo había hecho. Y a partir de ahí tomé una decisión. Y esa decisión fue decirle a Dios, Dios, tú que si eres vivo, si eres un Dios real, un Dios que habla al hombre, háblame a mí, muéstrate a mí. Y con la sinceridad que yo hice esa pregunta y ese ruego, Dios se manifestó a mi vida de una manera muy sencilla. Como aquel que le abre la luz en una habitación a oscuras, empecé a ver la realidad de mi pecado, a ver la realidad de mi necesidad de Dios. Y a partir de ahí mi vida cambió.